todos, bienvenidos a esta rueda de prensa de Sobre todo de noche. Soy Javier H. Estrada, el jefe de programación de Sinisi, y es realmente un momento emocionante porque cierra un círculo a un proyecto que realmente llevamos siguiendo mucho tiempo por su autor. Sin duda, es una persona cercana, una figura que admiramos en muchas vertientes, ¿no? A Víctor Iriarte por sus obras anteriores, este es su primer largometraje oficial, pero conocemos sus obras anteriores. También, por supuesto, su labor como programador, figura clave en Tabacalera, programador también del Festival San Sebastián. Entonces había mucha curiosidad por ver qué iba a crear Víctor, una película que creo que rompe todo tipo de expectativas de los que le conocemos bien incluso, ¿no? Y las supera con creces. Es bonito que Víctor Iriarte está muy bien arropado en este festival. Tenemos a Andrea Queralt, Valeria del Pierre, productoras. Tenemos a Manuel Egozcue, Ana Torrent y Lola Dueñas, actrices. Y por supuesto, Víctor Iriarte, su director. Un aplauso, por favor, para todos. Bueno, seguro que tenéis muchas preguntas, pero yo voy a romper el hielo con una cuestión para Víctor en cuanto a cómo te planteaste la dimensión del proyecto, cómo fue creciendo, fue algo, una criatura más pequeña hasta convertirse en este retrato para mí honesto, sincero y sobre todo humano y muy contemporáneo de qué significa la maternidad. Sí, bueno, gracias por la invitación a estar aquí en Seminci. Un placer presentar hoy por primera vez la película en España y gracias también a la prensa por acompañarnos ahora. Y decir antes, Javier, que también entre el público tenemos a Maite Arreita-Jauregui y a Izaskun Urquijo, la compositora de la película y la directora de arte, entre otras amigas que nos acompañan hoy. Por lo tanto, un estreno muy esperado. La película empezó como un proyecto más pequeño que empecé a escribir durante la pandemia, pero muy rápidamente, como bien tú decías, hemos estado muy bien acompañados, y rápidamente un amigo, cineasta, productor en este caso, Isaac Lacuesta, e Isa Campo como guionista, se incorporaron muy pronto al proyecto desde el entusiasmo inconsciente de la amistad, diría, ¿no? Bueno, Víctor, Isaac me decía, ¿cuándo vamos a ver tu gran película en el sentido de ficción con actrices dentro de la industria del cine español, ¿no? Yo le decía, bueno, pues estoy escribiendo algo. Y ahí nos fuimos intercambiando unos primeros mensajes. En aquella época del confinamiento hubo tiempo y en un momento Isaac y Isa me animaron mucho también a que la película creciera. Y la incorporación de Ana y de Lola tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí es cuando yo también empecé a imaginar que aquel primer proyecto que yo también iba compartiendo con nuestras productoras vascas, con Katisa y con Tamara, aquello que yo había empezado a imaginar, en el momento en el que le puse rostro y en el que luego supe que Egos también podía hacer de puente, vi que la peli iba a crecer y que ya no era, yo estaba más acostumbrado, nos conocemos mucho de estos años a otro tipo de proyectos que uno va haciendo más en el underground, que va haciendo como, mezclando disciplinas, mezclando lo performativo con el texto, con la literatura, con un tipo de cine. Todo aquello vi que iba a ser eso que me decía Isaki, una película de cine español dentro de la industria que hace un tipo de propuesta. Y ahí con sus rostros creció. Y ahí es cuando la profundidad del proyecto también empezó a tomar como otra dimensión. Y cuando yo también dije, vale, con estas herramientas vamos a jugar en el espacio del cine español contemporáneo, ¿no? Ahí es donde también me di cuenta. Luego fue un proceso muy largo de escritura y de lecturas y sobre todo charlas con las actrices, con Ego, y ahí es ya cuando nos dimos cuenta de que la película podía ser esto que finalmente es. Como sabéis, levantáis la mano y os pasamos el micro, preguntas, comentarios. Tenemos una por aquí, un momentito que nos acercan al micrófono. Hola, buenos días. Quería consultarme, a
director y al resto del reparto, ¿cómo ha sido la parte de documentación de esta película? ¿Cómo ha sido el hecho de conocer un tema tan complicado como el robo de niños? Y también, por otra parte, una cosa que es muy llamativa de la película es la empatía hacia tanto las madres a las que le han robado los niños como las madres que han recibido los niños robados. ¿Cómo han abordado eso, en este caso, las actrices, un poco, pues de cara a crear personajes tan interesantes? Muchas gracias. ¿Queréis que empecemos con No, dale. Sobre la documentación, sobre el tema? Obviamente uno ha ido encontrando y seguimos encontrando este tema en forma de noticia, pero de forma, como sabéis, que sois prensa, de forma periférica, ¿no? Uno encuentra de vez en cuando en prensa de provincias, a veces sucede en Madrid, a veces en Barcelona, un caso, una madre, un juicio cerrado en falso, un médico implicado quizá que murió, una monja demasiado mayor para declarar. Uno va encontrando esto y si tiene un poco de sensibilidad hacia su presente, pues lo incorpora, ¿no? Y yo que soy un contador de historias, así me defino como director y lo habéis visto también en la película, un narrador, ¿no? Pues uno lo incorpora y después hay algo que tiene que ver con mi generación. Yo soy del 76, hemos hablado con la generación previa, la de nuestros padres y nuestras madres, hemos hablado también de qué pasó entonces, ¿no? De cómo vivieron ellas y ellos el 75, la muerte de Franco, el 76 y el 78, ¿no? Las primeras elecciones, y ellos nos han contado la historia de una forma y nuestra generación, por suerte, también podemos tener ya una distancia crítica respecto a aquello y podemos hacernos preguntas, y creo que estamos en ese momento, no solo en esta película, sino histórico, ¿no? En España, en otras disciplinas o incluso en la política. Entonces mi interés venía de abordar un tema que sorprendentemente está y sigue siendo una herida abierta, pero sigue siendo olvidado. Y uno ha visto películas recientes, como por ejemplo la de Santiago Mitre, Argentina 1985, u otras, o Madres Paralelas, cuando Almodóvar abordó el tema de las munetas y de los desaparecidos ahí, de los enterrados. Pues uno va viendo cómo el cine, en este caso argentino, en el caso de Mitre, ha abordado un episodio histórico como los juicios a la Junta Militar de esa manera, o incluso el documental de Luises de la Orden, que es el documental creado a partir de las 580 horas de las grabaciones, ¿no? Entonces creo que el cine, en realidad el cine es un espacio libre que puede abordar la historia que quiera desde donde quiera. En mi caso era importante hacer un repaso a mi memoria reciente, sintiéndome parte también de una generación, ¿no? Y el trabajo de documentación en este tiempo, por un lado, hay algo que tiene que ver con la intuición, con lo que no pasa por la cabeza, con imaginar junto a ellas, o cuando estaba escribiendo con Isa y con Andrea Queralt, que es nuestra productora francesa y también guionista, imaginarme cómo podía ser la vida de esas madres. A veces me han preguntado, bueno, has hecho una historia de mujeres, ¿cómo lo has abordado? Soy hijo también, ¿no? Entonces yo con mi madre he podido hablar, he podido pensar, hemos podido reflexionar y me he podido preguntar desde la creación cómo es una vida, cómo ha podido ser una vida de alguien a que le han arrebatado parte de su cuerpo, ¿no? Y más allá de eso también he tenido, y esto de estrenos en Minci, lo que va a suceder a partir de ahora con el estreno de la peli en los cines españoles, he tenido también la oportunidad de hablar con las asociaciones. Y lo que te encuentras ahí son siempre historias tristes, como decía antes, de mujeres que se han sentido abandonadas, de mujeres que han visto que quien tenía que darles una respuesta no se la ha dado, ni se la dio entonces, pero ni se la da ahora, ¿no? Hay una ley de memoria democrática que está en desarrollo y que debería abordar, creo que es el artículo 23 y parte de esa ley, que habla específicamente de bebés robados, desaparecidos, ¿no? Entonces queda un montón por hacer. Cuando cuento todo esto siempre digo, y mi punto de vista es el punto de vista de alguien con esa sensibilidad respecto a ese tema, pero de director de cine, ¿no? Que para mí las preguntas también son importantes, y ahí yo suelo hablar de la política del cine, que es ¿cómo filmamos esto? Una frase que dice Vera en la película, lo único que no han podido arrebatarme es mi historia y cómo la cuento. Ese cómo la cuento es lo que yo como cineasta abordo, que es dónde pongo la cámara, cómo va a sonar la banda sonora, cómo es el trabajo de la directora de arte, cómo es el ritmo, cómo es el montaje, cómo son los tiempos, cómo podemos hacer una película capitular, cómo podemos hacer una película donde la luz filmada en 16 milímetros por Pablo Paloma
entra en ese Portugal de la tercera parte, ese es mi trabajo también como director de cine, ¿no? Entonces yo intento que combinen esa frase que dice Vera, ¿no? No han podido relatarme mi historia, nuestra historia y cómo la contamos. Esta es la responsabilidad.